Compañeros y compañeras de Ecuador, Colombia y Perú del sector agrícola, hoy día nos reunimos para desarrollar la segunda sesión del curso Agroexportación y Recursos Naturales en la región andina. Esta sesión versa sobre los modelos de crecimiento y desarrollo y los recursos naturales y estará también a cargo de la profesora Patricia Fuertes. Profesora, le dejo en el uso la palabra. Muchas gracias, Hernán. Buenas tardes con todos y todas. Efectivamente, es nuevamente reiterarles que es un gusto iniciar nuevamente esta sesión de este curso y quería, antes de empezar a conversarles y compartir la segunda sesión, comunicarles que he recibido los trabajos que han hecho los grupos. El día de hoy he podido revisarlos muy rápidamente, pero quería expresar que la mayoría de ellos son bastante ricos en información sobre cuál ha sido el devenir de los medios de vida y de los sistemas de producción en sus localidades, y van a ser un aporte muy importante al curso, pero también al caso que cada uno que van a construir, ¿no? Y del cual va a depender la evaluación del curso. En identificar eh, los cambios que han habido y qué cosas han generado esos cambios y cuál ha sido el impacto en las personas y también en la naturaleza, en los recursos naturales. Así que creo que estamos utilizando bastante bien, aplicando bastante bien los conceptos que compartimos en la clase inicial. Dicho esto, pasaría ya a iniciar la segunda sesión. Ujú. Bueno, esta sesión es un poquito larga porque los temas son bastante importantes eh, para analizar cuál es la situación de la agroexportación en medio de todo esto que venimos conversando y los recursos naturales en el curso, ¿no? Entonces, vamos a mirar rápidamente cuáles son los objetivos de la sesión. La metodología no la voy a repetir porque es prácticamente la misma, ¿no? Eh, lo que quisiera, ¿podríamos ir un ratito a la anterior, Hernán? Exacto. Vamos a hablar, gracias, en un segundo momento sobre los modelos de desarrollo, de crecimiento y cuál ha sido el rol de los recursos naturales en esos modelos. Vamos a hacer luego un trabajo de grupos a partir de unos videos que van a ver y van a analizar a través de unas preguntas orientadoras. Vamos a tratar en el cuarto punto qué es el modelo primario exportador, cuál ha sido el modelo EASY de sustitución de importaciones. Los vamos a caracterizar y vamos a ver en cada uno de estos modelos que se han vivido en nuestros países, en la mayoría de los países de la región, y cuál ha sido el rol dentro de los recursos naturales en cada uno de estos modelos y qué resultados han tenido en términos de lo que vamos a ver, llamamos desarrollo, ¿no? Luego vamos a entrar a las preguntas orientadoras para seguir construyendo nuestro caso y que se suma ya, va a ser una segunda tarea como han hecho ya la primera, y una síntesis de la sesión. Ahora sí, por favor, a la siguiente. El objetivo de esta segunda sesión es que ustedes puedan informarse y en la medida de lo posible también manejar, reconocer cuáles han sido los distintos modelos de crecimiento y de desarrollo que se han ensayado en nuestra región y en sus países, y en específico, cuál ha sido la relación de estos modelos de crecimiento y desarrollo con los recursos naturales. Y lo vamos a hacer primero dando algunas definiciones de qué es crecimiento y desarrollo, y luego viendo en una mirada histórica cómo han sido la aplicación de estos modelos en el siglo XX, o sea, en el siglo pasado, ¿no? Em, Eso es que puedan ustedes informarse y probablemente en el futuro ya reconocer qué es crecimiento, qué es desarrollo,
qué modelos operaron, ¿no? ¿Cuáles fueron las apuestas de nuestros países en el siglo pasado y de los cuales todavía vemos la repercusión o su transformación, ¿no? En la actualidad. Pasaríamos entonces a la siguiente. Vamos a definir, en primer lugar, la mayoría de nosotros hemos oído, escuchado en muchas veces, innumerables veces, sobre la importancia del crecimiento económico y del desarrollo para cada uno de nuestros países. O sea, esto lo oímos incansablemente, especialmente en época de elecciones, cuando los políticos nos dicen, voy a hacer que el país crezca o voy a hacer que alcancemos un desarrollo permanente, el desarrollo deseado. O sea, miles de veces escuchamos esos términos, pero en realidad, ¿qué son, no? Es lo mismo hablar de crecimiento, hablar de desarrollo. Entonces ahí quería que ustedes opinen, algunos dos o tres ideas que por ahí, qué son crecimiento, qué es el crecimiento, qué es el desarrollo y si podemos decir que son la misma cosa. Ujú. A ver, ¿alguna idea? Muy buenas tardes para todos y Diga. todas. Gracias, profesora, compañera. Ujú, Yo diría el desarrollo, le voy a hablar desde mi niñez hasta el desarrollo ha tenido nuestro país dentro de mis contextos. ujú, Yo cuando vivían mis abuelos, a hoy nuestro país, diría yo, ha avanzado en un 70-80%. ¿Sí? ujú, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le hablo de mi ciudad. Cuando llegué a Tuluá, no había transporte público. ujú, Había gente, la mayoría andaba en bicicleta, el que no a pie, las motos. Le voy a, sin distinción de nada, le voy a hablar de una otra manera para que me puedo saberme expresar. Pido disculpas si incomodo a alguien que esté en la sala. Por ejemplo, nuestra raza negra, nuestros afrodescendientes, rara era la vez que usted era un afrodescendiente en Cali, Tuluá, Palmira, en un carro. Hoy es mucha equitativa y para mí eso es desarrollo dentro de mi raza. ¿Sí? Eso es desarrollo, que va avanzando nuestra raza a las mejores comodidades que da en nuestro planeta o nuestra región. Entonces, sí hay ujú, un desarrollo y un crecimiento en sí en la humanidad. Igualmente, en la clase popular, en vez de una persona, un carro o una moto, uy, ese era un don Julano, llamémoslo así, porque nosotros andamos a pie, el que tiene la bicicleta era pues ya más o menos la clase popular. Hoy en día no, hoy en día, después que tú tengas tu buen trabajo, ya tienes tu carrito, tienes otras comodidades. El televisor en las casas no debía, y el que lo tenía era blanco y negro, y ahí se agrupaba toda la familia a ver. Todo eso es desarrollo. Usted va, lo mínimo que hay son dos televisores como mínimo. Y son de 42, 55, 70 pulgadas. ¿Sí? ujú, El celular, cuando salió Coquito, el que lo tenía también era, mejor dicho, don Julano. Hoy como mínimo las personas tienen dos y es el taxi pues para el WhatsApp, para el Facebook, el Twitter y desde ahí hace muchas tareas. ujú. Nuestros hijos, tener un computador en la casa también era difícil. Y hoy la gran mayoría tenemos nuestros computadores en la casa por las tareas de nuestros hijos. El que tiene tiempo se pone ahí a practicar para aprender y todo eso es desarrollo, porque si yo sé manejar un celular, que todavía estoy corto en un computador, pero ahí poco a poco me voy desarrollando como mentalidad, como persona, y igualmente las personas que están en mi entorno. Porque cuando uno crece no crece para uno, crece para toda la humanidad, porque a su alrededor hay una persona que cualquier cosa usted lo puede apoyar con su conocimiento. Eso pasa en nosotros en el hábito sindical. ¿Sí? La otra vez, hace un derecho de petición, una tutela para nosotros tenía que ser un abogado. Hoy en día no, yo llamo a un compañero directivo, compañero, oriénteme, hagamos un derecho de petición, una tutela. Ali, mandame el nombre, el correo, el teléfono, ya te la hago. Y mi papá me la hace, me la manda al WhatsApp. Andar en una cabina y la imprimí. Ah, pues yo no voy a una cabina porque gracias a Dios tengo mi computador en la casa, le digo a mi hija, imprimime ese documento, me mandó mi compañero ahí, me lo imprime, lo firmo y al otro día lo estoy llevando a radicar.
Entonces, Ujú. para mí todo eso es desarrollo dentro del marco y dejo ahí porque somos muchos en la sala y pues no quiero incomodar a los demás. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Teófilo. Excelente. A ver, quién más quiere aportar? Ujú. Buenas, Sí, buenas tardes, profesora. Buenas. Manuel, ¿qué tal? Bueno, yo creo que voy a reafirmar y en concreto lo que básicamente dice el crecimiento económico, ¿no? Está basado en el capital físico de un país, inversión en tecnología, educación, salud y habilidades de la población. Como decía el Ujú, compañero anteriormente, ¿no? Que hoy en día uno tiene muchas facilidades. eh, en lo que tiene que ver con la tecnología y hay mucha facilidad en eso. Es ujú, verdad que la población ha crecido en ese sentido y también carecemos de otras falencias, pues no, que no ujú, avanzamos en otros sectores, ujú, pero a eso yo le denominaría el crecimiento del que se está hablando, ¿no? ujú. Gracias. Muy bien, Manuel. Compañera, muy buenas A ver, tardes. Sí, Santos, ¿no? para Ujú, opinar algo sobre mi comunidad. Bueno, antes cuando yo ingresé a trabajar en la empresa Camposol, habían lo que eran las bombas fumigadoras a mano. Pues ahora ya está la inteligencia artificial, que ya bien son los drones agrícolas. ujú, Y pues es como la inteligencia, está avanzando la tecnología. ujú. Y a eso tú le Este, llamas crecimiento y desarrollo. ajá, eso Oh, sí, profesora. muy bien, gracias, Santos. Agradecer a los tres compañeros. Entonces vamos, después de esta lluvia de ideas, vamos a ver cómo en realidad podemos considerar, ordenar un poco las ideas que muy acertadamente los tres han aportado. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? En realidad, el crecimiento y el desarrollo son procesos. O sea, ¿qué quiere decir? Que se dan en el tiempo, en plazos que pueden ser corto, mediano y largo plazo. Son procesos que no se dan de la noche a la mañana. Ustedes mismos están diciendo cuando yo era chico o cuando yo era joven o cuando no. Estamos viendo los cambios, son procesos. Y son muy diferentes. O sea, si bien están muy relacionados, no son lo mismo. El crecimiento y el desarrollo no son lo mismo. Y muchas veces, cuando no los distinguimos, eh, nos es muy difícil entender qué es lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestro entorno, ¿no? Entonces, lo que sí tienen en común, más allá de estar relacionados, es que ambos son muy importantes para el presente, el futuro de nuestros países, ¿no? Entonces, ahora sí iríamos un poco a las definiciones y comparaciones, ¿no? Ahí tenemos en la mano izquierda un poco las características y la definición de lo que es crecimiento y en la derecha de lo que es desarrollo. Como ustedes en lo que ustedes han dicho, han mencionado cosas que corresponden al crecimiento y otras que corresponden al desarrollo. El crecimiento es principalmente un proceso de incremento de la producción, del valor de la producción que se da en valor monetario. O sea, y es un crecimiento que luego se va a ver en los ingresos del país, de las personas, en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el crecimiento tiene que ver principalmente con un incremento de ingresos. Es un fenómeno monetario y productivo, ¿ya? Es económico, o sea, es un concepto en ese sentido más estrecho que el desarrollo, como vamos a ver. El crecimiento se enfoca netamente en esas variables económicas que hemos dicho, producción, ingresos, valor monetario, etcétera. Por lo general es un proceso de corto plazo. Ustedes habrán oído en los periódicos, habrán leído en internet, cuando entran a los periódicos en línea, dicen,
el banco, el MEF, el ministerio ha calculado que el crecimiento de este año va a ser tanto por ciento, el crecimiento del PIB, en este año, ¿no? En este año tiene que crecer así nuestro PBI, ¿no? Para que podamos respirar tranquilos, etcétera, ¿no? Y además el crecimiento es de medición cuantitativa. Siempre vamos a ver a cuánto asciende nuestro PBI, el Producto Bruto Interno, a cuánto asciende el ingreso nacional, a cuánto ascienden los ingresos promedio de las personas, cuál es la pobreza monetaria, o sea, todo en moneda, en valores monetarios, ¿no? Esto es muy cuantitativo, ¿no? El desarrollo ya es otra cosa. El desarrollo, como bien lo han mencionado sus tres compañeros, eh, Teófilo nos ha mencionado cuestiones que tienen que ver con cambios de mentalidad, con cambios de tecnología, también nos decía Santos, también Manuel. Entonces, también nos hablaba de que antes no había carreteras, ahora hay, antes te demorabas en llegar a un lugar porque ibas en burro, ahora vas en bus o en tren, etcétera. Entonces, nos decía que había habido un desarrollo, efectivamente. ¿Por qué? Porque el desarrollo es la mejora general de la calidad de vida en un país, ¿ya? Incluye el crecimiento económico, ¿ya? Entonces, es todo lo que mejora nuestra calidad de vida, que no son solo las cosas materiales como aquí se han mencionado, la computadora en casa, los drones dando vueltas ya por los campos, ¿no? Sino también lo que decía Teófilo, ¿no? Yo antes como afrodescendiente no podía estar o viajar en ciertos lugares, pero ahora yo puedo estar. Ahora yo voy, mis hijos van a la universidad, mis hijos. Eso no es material, pero es un cambio importantísimo en la calidad de vida de un grupo humano determinado que antes no tenía esa calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, es, algunos le llaman ahora el buen vivir, ¿no? O sea, llámenle como le quieran llamar, es vivir mejor, es estar mejor, eso es desarrollo. Por ejemplo, la seguridad, ¿no? La seguridad en un país, cuando hay violencia política, cuando hay conflictos internos, no podemos hablar de que la calidad de vida esté garantizada, ¿no? Cuando hay altos niveles de desnutrición crónica en un país, ¿no? Entre niños menores a 5 años, tampoco podemos hablar que está bien la calidad de vida en ese país, ¿no? Cuando hubo la pandemia y que la gente no había, en Perú, por ejemplo, no había más que 800 camas clínicas, ni 800, 300, creo, para todo un país de 33 millones. ¿En qué se había invertido el crecimiento del Perú en 20 años y no teníamos camas en emergencias clínicas para atender a la gente? Ahí se vio las falencias de cómo habíamos crecido y cómo que no nos habíamos desarrollado. Entonces, es más complejo el desarrollo y es un concepto más amplio que solo crecer económicamente, ¿ya? Además, el enfoque no es solo económico, sino multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo tiene más de una dimensión. Tiene una dimensión económica, pero tiene una dimensión cultural, social, ambiental, ¿no? Es multidimensional, de igualdad entre personas, entre mujeres y hombres. El desarrollo es mucho más que el crecimiento, ¿ya? No solo los ingresos, sino todo aquello que contribuye a hacer mejor la vida en un país, ¿no? Además, el desarrollo es de largo plazo. O sea, Teófilo nos decía, cuando yo era joven, ¿no? Y ahora habla de cómo están sus hijos y que sus hijos están mejor que él en el pasado, ¿no? Entonces, eso ha sido en un largo plazo que se ha ido logrando. Eh,
por un conjunto de políticas y de eventos en Colombia que ahorita lamentablemente en el curso no vamos a poder ver en detalle, pero vamos a ver si nos aproximamos a algunos. Y también en forma de medición, el desarrollo tiene una medición que es tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? O sea, podemos medir que crecieron los ingresos, podemos medir cuántos niños están en buen estado nutricional, ¿no? Pero también está todo ese lado cualitativo del cual nos hablaba Teófilo, ¿no? Que ahora la población afrodescendiente en Colombia se siente incluida, ¿no? Incluida. Eso es cualitativo, pero es recontra importante, ¿no? Es parte. Entonces, todos son indicadores más que todo de desarrollo humano. Entonces, esta es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. No son lo mismo, pero van relacionados. Hasta ahí sería un poco las definiciones y la caracterización de cada uno de estos dos procesos, ¿no? Entonces pasaríamos a la siguiente, ¿no? Entonces, lo más grande es el desarrollo, ¿ya? Digamos, el desarrollo es lo que nos interesa, ¿no? Eh, Ese proceso es uno en el cual se definen tres cosas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque con esto nosotros vamos a medir cualquier propuesta que, por ejemplo, en unas elecciones políticas nos vengan a dar los políticos, ¿no? O sea, para definir un proceso de desarrollo, uno tiene que definir cómo y en base a qué sectores se va a crecer, porque el crecimiento económico es parte del desarrollo y es un motor muy importante, ¿no? Entonces, el desarrollo es igual que un carro. Su motor es muy importante el crecimiento económico. Sin crecimiento económico es como tener un carro sin motor, ¿ya? Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, definir cómo vamos a crecer en base a qué sectores es una parte clave, ¿no? ¿Cómo crezco? La otra cosa que se tiene que definir es a partir del crecimiento que voy a tener con esos sectores, ¿cómo voy a acumular? Acumular riqueza, ¿no? Producto, ingresos, o sea, ¿cómo? ¿No? Y cómo voy a financiar el desarrollo, porque para que haya más carreteras, como ha mencionado Teófilo, ¿no? Para que la gente pueda ir en buses, ¿no? En tranvías, eso se tiene que financiar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a financiar el desarrollo? Es la segunda gran pregunta. Y la tercera es, una vez que he financiado todo eso, ¿cómo se va a distribuir todo ese fruto del crecimiento, la acumulación? ¿Cómo lo voy a distribuir? O sea, ¿a quiénes va a ir? ¿A quiénes van a ir esos frutos y para qué van a ir esos frutos de la acumulación? ¿Ya? Entonces, el proceso de desarrollo no se da por naturaleza, sino que como vemos, está bien orientado, ¿no? Alguien tiene que mover esas fuerzas para que se cumplan estas tres preguntas, ¿no? Y por lo general eso es el Estado, los estados, ¿no? Es el Estado el que define qué sectores van a crecer, cómo se va a acumular, cómo se va a financiar el desarrollo y cómo se va a distribuir el fruto del desarrollo, entre quiénes y para qué, ¿no? Por eso es tan importante tener esta claridad, ¿ya? Entonces, cuando el Estado da respuesta a estas preguntas, está definiendo un modelo de crecimiento o un modelo de desarrollo. Prácticamente cuando dice cómo voy a crecer, en base a qué, ese es el tema del crecimiento. Y cuando dice cómo voy a invertir los frutos del crecimiento, eso es el desarrollo, ¿ya? Entonces, el modelo se define a partir de las respuestas del Estado
a estas preguntas clave, ¿no? Entonces, pasamos al otro, por favor, a la siguiente slide. Entonces, estas son las cuestiones claves. Vamos a aquí en resumiendo esas preguntas. ¿Cómo se crecerá y a partir de qué sectores? Hasta ahí es el crecimiento económico. Y el desarrollo que lo abarca todo es las otras preguntas. ¿Cómo se acumulará y cómo se distribuirá la riqueza y para qué? Esos son los procesos de crecimiento y de desarrollo. Muy bien, seguimos. Eh, Aquí hay unos temas muy importantes, ¿no? Unas palabras que hemos dicho como acumulación, élites, instituciones y políticas públicas, porque esas son, o sea, un país que no acumula riqueza difícilmente va a poder crecer y desarrollarse, ¿no? Luego las élites son grupos, ¿no? De interés que muchas veces se mueven por ahí y que le dan vuelta al Estado, ¿no? Están ahí cercanas al Estado o dentro del mismo Estado, como vamos a ver. Y luego hay unas instituciones que no son la institucionalidad en un edificio, un ministerio, no. Las instituciones en economía son acuerdos y regulaciones que permiten la interacción entre las diferentes personas, grupos, ¿no? Por ejemplo, este, una institución en la economía son los tributos, ¿no? Uno tributa al Estado para que luego el Estado me devuelva esos tributos en servicios. Entonces, esa es una institución, la tributación, ¿no? A eso se refiere por instituciones. Y las políticas públicas son aquellas estrategias que tiene el Estado para hacer que esa redistribución que va a ser de la riqueza que ha ganado vaya a distintos grupos, ¿no? Sociales. Las políticas públicas son el motor a través del cual se redistribuye la riqueza de un país, ¿ya? Generada en un país, ¿no? Entonces, volviendo a las preguntas y relacionándolas con estos términos que son muy importantes y que ustedes deben haber oído N veces o leído muchas veces, ¿no? ¿Quiénes controlan los sectores en los que se elige crecer? ¿No? O sea, por ejemplo, si se decide vamos a crecer a través de la agroexportación, ¿quiénes son quiénes son los dueños de las agroexportadoras? ¿No? Ellos las controlan. Muy bien. Entonces ahí tenemos las élites, puede ser que también los sectores sean controlados por el Estado, porque hay empresas estatales también, ¿no? O las mismas comunidades, ¿no? Pueden ser las dueñas que manejan los recursos y los sectores que se ha decidido que sean el motor del crecimiento. Entonces, siempre es importante ver quiénes controlan los sectores que han sido elegidos para el crecimiento, ¿ya? Luego, otra pregunta importante es quiénes van a acumular, o sea, quiénes apropian el fruto del crecimiento económico. Las élites, el Estado, las empresas, las comunidades, etc. Tenemos que ver quiénes son, ¿no? Y luego la otra gran pregunta, ¿entre quiénes se distribuye lo acumulado? O sea, ¿cuál es el rol? Ahí para entender eso tenemos que ver cómo se están comportando las instituciones del Estado y cuáles son las políticas públicas y a quiénes llegan esas políticas públicas, ¿no? Y finalmente, ¿en qué se invierte lo acumulado y hacia quiénes va? Aquí nuevamente tenemos el rol de las instituciones y las políticas públicas. Y finalmente, después de todo este juego de crecimiento y desarrollo, siempre vamos a tener unos grupos que ganan y otros grupos que pierden. Cuando hay un buen modelo de desarrollo, de crecimiento y de desarrollo, los que ganan son muchos y los que pierden son pocos y se les compensa a los que pierden, ¿no?
Entonces, eso es el desarrollo, ese es un buen modelo de crecimiento y desarrollo, ¿ok? Entonces, vamos ahora sí a ir a, si hubiera algún comentario cortito o pregunta, este sería el momento antes de entrar a los ejercicios, ¿no? Ujú. ¿Alguien quiere comentar, preguntar? Estas definiciones van a estar mucho más claras en el momento que entremos a los casos que vamos a ver en los videos, ¿ya? Pero si alguien quiere decir algo, si no hay ninguna intervención, pasaríamos entonces al ejercicio. No, yo sí quiero decirle algo, profe, darle las Ujú, gracias por todo ese conocimiento que nos comparte de mi punto de vista, porque hay de cositas que, como uno está en un crecimiento, aprendizaje, en un desarrollo como ser humano, entonces hay cositas que vienen llegando y son bienvenidas de mi parte porque sirven más para nutrirse uno de muchas cosas que estaban fuera de nuestro contexto. Por ejemplo, ujú, yo soy líder sindical, soy líder comunal, porque el líder sindical fui primero y luego me aprendí y me metí al tema del comunal, que me decía el ujú, compañero, hágale, hágale, y yo no, no, y ahora soy comunal, llevo más de 5 años de presidente de la Junta del Barrio donde vivo, y ujú. pues ahí estoy, aprendiendo también de las ambas partes, que ambas son sociales, pero cada uno con su debido normatividad vigente ante la ley. Gracias. Ujú. Muy bien, claro. Mira, él está en el ámbito de la comunidad. Entonces ahí la comunidad seguro también maneja recursos, ¿no? Y también tiene sus propias políticas comunales, ¿no? Entonces, eso, estas preguntas nos sirven siempre para mirar todo tipo de desarrollo, el desarrollo local, el desarrollo comunitario y el desarrollo de un país, ¿no? Entonces, pasaríamos entonces al rol de los recursos naturales en el crecimiento y desarrollo. Como hemos visto, crecimiento y desarrollo tienen que ir juntos, no son lo mismo, pero van juntos y los dos son importantes para un país y su gente. Pero dentro del crecimiento y del desarrollo, eh, siempre hay un rol de los recursos naturales, como hemos visto desde la sesión pasada, ¿no? Todo medio de vida, todo sistema de producción, de alguna manera estaba relacionado con la base de recursos naturales. Igual pasa con una nación y sus modelos de crecimiento y desarrollo, ¿no? Normalmente los enfoques de economía, como también hemos visto la semana anterior, tendieron a considerar que esa base de recursos naturales eran un factor de producción que nunca se agotaba y que lo podías tomar sin costo alguno, ¿no? Esa visión ya se revisó en los últimos 40 años y también se está superando porque vemos que es muy agotable, que es muy sensible y que también requiere de una mirada especial y que hay costos de agotarla, ¿no? Entonces, hoy se reconoce que tener una gestión sustentable y eficiente de la base de recursos naturales debe ser parte de un objetivo, debe ser parte, un objetivo crítico de las políticas públicas, ¿no? En los procesos de crecimiento y desarrollo. O sea, si no hacemos políticas orientadas a tener un desarrollo sustentable, medios de vida sustentables, como habíamos tratado, no vamos a tener un desarrollo y por lo tanto sostenible y como queremos, ¿no? Como deseamos. Entonces, esto es clave, el rol de los recursos naturales en el crecimiento y desarrollo es clave, tanto como las personas dentro del desarrollo, porque como hemos visto es un factor de producción agotable, sensible y que amerita un cuidado especial. Entonces, pasamos a la siguiente parte de la sesión, a la siguiente filmina, por favor. La pregunta clave entonces es saber qué modelos de crecimiento y qué modelos de desarrollo
llevan o han llevado a la mejora de la calidad de vida general en un país o en una nación. O sea, es general, no es decir, bueno, este grupo mejoró y el resto no. Este grupo está mejor, pero el grupo de más allá no está mejor. Entonces quiere decir que un crecimiento tiene que ser equitativo. O sea, tiene que alcanzar a la mayor parte de la población. Ujú. No es solo que unos grupos mejoren, sino debe ser que la calidad de vida en general mejora en un país y para muchos, no para pocos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos modelos? Vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Ahí tenemos, vamos a ver unos videos y vamos a formar, igual que la otra vez, dos grupos. Y el primer grupo se llama ¿Qué es el extractivismo y cómo afecta nuestras vidas? Y el segundo es un video también sobre el extractivismo que se llama Explotando los recursos naturales de Chile. El primero es un video de Colombia, así que los compañeros colombianos van a identificar rápidamente esa realidad que ahí se describe y nos van a ayudar a analizarlas. No tenemos compañeros chilenos y chilenas acá, pero el video es bastante ilustrativo y nos va a permitir analizar. Las preguntas, pasamos a la siguiente, por favor, Hernán. Las preguntas para el trabajo de grupo son tres, ¿no? Primero tienen que contestar en qué consiste el extractivismo, ¿no? La segunda pregunta es si el extractivismo practicado en Colombia y en Chile, según nos muestran los videos, se puede considerar un modelo de crecimiento o de desarrollo, ¿ya? Aquí tienen que aplicar la definición diferenciada de lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. Y tres, ¿qué caracteriza al extractivismo que se aplicó en esos dos países en términos de la generación de empleo, la situación de los recursos naturales, del medio ambiente, de la salud y en general de la distribución de los beneficios generados a partir de ese modelo, ¿ya? Entonces tenemos igual 15, 20 minutos.